¿qué es el alma? ¿Qué diferencia hay entre alma y espíritu? Bien, fundamental. El alma y el espíritu son cosas diferentes, ¿sí? Pensemos de esta manera. Pensemos que todos están mirando una computadora, un teléfono, ahora mismo, un ordenador. El cuerpo, que en informática es el hardware, ¿sí? O sea, todo lo que es la parte del sistema físico, ¿sí? Del aparato, es el cuerpo físico. ¿Está? Cuerpo físico, órganos, son las diferentes partes de la computadora, del teléfono, etc. El software, ¿sí? Que es la parte liviana, se diría, ¿no? Son todos los programas que están en el interior, ¿sí? O sea, estamos usando una aplicación, YouTube, el software me permite ver los colores, los programas que tengo descargados, el Google Chrome, el Google Earth, no sé, mis archivos, bla, bla, todo lo que está dentro, que se puede actualizar, todas las carpetas que tengo, todo eso sería el software, toda la programación que hay dentro, ¿sí? Esa programación tiene colores, tiene letras, tiene dibujos, tiene formas, ¿sí? Entonces interpretemos que son datos. Esos datos, ¿sí? Esas carpetas de datos donde guardo las fotos, donde tengo todos los datos que puedo ver, que me mueven una imagen, un recuerdo, una lectura. Todo eso es el alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alma es los chakras, que son como esas carpetas, se guarda esa información, ¿sí? Que son todos esos datos que están usando las fotos, las letras, las palabras. O sea, toda la memoria, ¿sí? La memoria que está dentro de tu teléfono, que es el cuerpo, de tu computador, ordenador, que es el cuerpo. Todos esos datos que se pueden actualizar, ¿sí? Porque puedo descargar nuevo software, actualizar el software, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Evolucionar emocionalmente. Cuando hago una actualización es cuando logré entender algo y por lo tanto paso a otro nivel de conciencia, se actualizan las aplicaciones, ¿sí? Imaginémonos que las aplicaciones son diferentes chakras dentro del cuerpo que es el hardware, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaría el espíritu? Bueno, el espíritu sería Internet, ¿sí? El espíritu es Internet. El espíritu es la red, la señal. Es donde están los códigos más básicos de todo. 1001, 001, 000. Es la programación, ¿sí? La programación que está por detrás del software, ¿sí? La programación que, que viaja a través de las ondas del Wi-Fi, del Wi-Fi, ¿sí? Toda esa red que nos conecta a todos, que está permitiendo que ustedes vean a mí en este momento, eso es el espíritu. O sea que el espíritu puede atravesar al alma, cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Y puede programar y reprogramar al alma y al cuerpo, ¿sí? O sea que este espíritu, el espíritu, son las ondas de vibración que hay en el universo. Son las diferentes ondas de vibración que hay en el universo. El alma, ¿sí? El alma es la energía que se genera en cada onda. Si yo genero una onda, ¿sí? Esta onda que es como un océano que se mueve, la energía del movimiento de esa ola cuando rompe contra la costa, esa energía que se da del mar es el alma. ¿Está? El océano es el espíritu. Las olas que rompen son el alma, digamos. Entonces, de esta manera para poder entender. Y las gotas son los cuerpos. ¿Está? Entonces hay billones y billones de cuerpos, que son todas las gotas que salen del océano. Cientos y miles de almas, que son las olas rompiendo contra la costa, ¿sí? O las olas que hacen así en el mar, ¿sí? Que se van moviendo en el mar, pero todas son el océano, ¿sí? Que es lo que los une a todos. Entonces,
dentro de lo que podríamos interpretar como universo, en realidad es una misma cosa expresada en diferentes formas, ¿sí? Es una cosa expresada en diferentes cosas. Por lo tanto, por ejemplo, un espíritu puede ser interpretado como la onda, ¿sí? Una onda. Y el alma puede ser interpretada como la partícula, ¿sí? Pero una onda y una partícula pueden ser lo mismo, dependiendo del nivel de vibración en el que esté, del nivel de conciencia en el que esté, ¿sí? En cómo se expresa en el universo. Por lo tanto, por eso confunde mucho alma y espíritu, pero en realidad la onda contiene a la partícula, la onda existe por debajo de, es el álgebra que crea el software, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso el alma normalmente registra la información de un grupo de cuerpos, ¿sí? Yo tengo un cuerpo ahora, pero tuve un montón de cuerpos en diferentes vidas, y estoy compuesto por un montón de cuerpos, y parte de esa composición de los cuerpos viene de mi árbol genealógico, ¿sí? De todas las personas y los seres que me crearon, ¿está? De mis ancestros y demás. Entonces, todos los seres están conectados por un alma, ¿está? Principal, mi alma conectada con todas mis vidas, pero a su vez ese alma está conectada con una partita de las otras partes del árbol genealógico. Es como una ola que atraviesa todo el árbol genealógico. Entonces, el alma, ¿qué hace? Registra datos de todas las experiencias de los diferentes cuerpos, ¿sí? ¿Y el espíritu qué hace? El espíritu atraviesa todo, sin tiempo ni espacio, programando todas esas experiencias, expresiones y demás. Por eso el espíritu no tiene tiempo, ni espacio, ni nada. O sea, el espíritu es realmente todo. Es todo lo que se te puede imaginar. Es la gran mente universal. Podría decir también que el espíritu es mente cósmica universal, el alma es la emoción del universo, que es la energía que se mueve, y obviamente la materia.